acompaña a esta hora Daniel Rico, director de ese análisis, experto en narcotráfico en Colombia. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Sorprende esta declaración del presidente Trump? Porque había habido una buena relación entre Trump y el presidente Duque, un discurso bastante amable del republicano hacia el colombiano. ¿Sorprende esta declaración? Sí, pues son sorpresivas y creo que pueden tener varias interpretaciones. Hasta el momento el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno del presidente Duque se han acercado en temas que les son comunes en la agenda internacional de seguridad, como el tema de Venezuela y el tema de política de drogas. Y esta es la primera vez donde de manera vehemente el presidente Trump genera un distanciamiento con el presidente Duque, que yo creo que se deberá moderar en los próximos días, porque los temas en común entre Colombia y los Estados Unidos son mucho más complejos y mucho más amplios que solamente el crecimiento de política de drogas. Entonces lo que hemos visto es como un proceso de apretar, de alguna manera de cuestionar, pero después de un acercamiento y reconocerlo como el aliado regional más importante de los Estados Unidos. Yo creo que estas declaraciones están ambientando un poco lo que viene para el gobierno de los Estados Unidos en septiembre, que es la certificación de Colombia en los esfuerzos de la lucha contra las drogas. Entonces creo que esto, pues Colombia fue certificado en los años anteriores de manera condicional y creo que estas declaraciones ambientan lo que será la discusión de esto en los próximos 6 meses, a la cual es muy probable que el gobierno de Colombia deba enfrentar, en el mejor de los casos, una certificación condicionada o ya eventualmente una desertificación. Daniel, para los que nos escuchan en otros países más allá de Colombia, tú eres uno de los grandes expertos en este tema en territorio colombiano. El presidente Trump dice que están entrando más drogas a Estados Unidos, están saliendo más desde Colombia. Entiendo que hay un número de 60,000 hectáreas erradicadas en territorio colombiano. ¿A cuánto ascendería si estas cifras son correctas, si esta valoración del presidente Donald Trump es correcto de que ahora es más que en el gobierno anterior del presidente Juan Manuel Santos? Ok, aquí tenemos un desfase en las cifras. Yo realmente creo que lo que afirma el presidente Trump es lo que todos estamos viendo. El crecimiento de la producción de cocaína viene en incremento desde hace 4 años y ese crecimiento ha seguido en los últimos 6 meses. Entonces, un poco la ecuación correcta es esto no se generó en el cambio de gobierno, esto era un problema que venía desde antes, desde el gobierno de Juan Manuel Santos, que llegó a tener 45,000 hectáreas sembradas con coca y ahora estamos hablando de 200,000 hectáreas sembradas con coca. Él mismo lo ha aceptado, los errores y el fracaso de su gobierno en este tema, y de alguna manera lo que uno podría decir es que este gobierno que llegó con nuevo entusiasmo, con nuevas políticas, con una decisión mucho más clara de enfrentar los cultivos ilícitos, hasta ahora no ha logrado articular una agenda. Ahora, estas cifras de las que por ende, no ha logrado tener los resultados en 6 meses, pero nadie esperaría que un gobierno pueda resolver un problema tan complejo o cumplir esas metas en 6 meses. Lo que sí cuestiona el gobierno de Trump es que las estrategias, los recursos y las capacidades para empezar a devolver el problema y para empezar a solucionarlo, pues no son claras. Y por último, yo creo que hemos tenido un ciclo de mentiras o de verdades parciales con estas estadísticas y estas cifras que distorsionan la realidad. Y yo creo que esas mentiras o esas trampas estadísticas, el gobierno anterior ya las agotó y este gobierno no puede seguir en el mismo discurso de tratar de creer que porque erradicó 60,000 hectáreas, que porque hizo sustitución de cultivos en otras 40,000 y muestra unas cifras supremamente infladas, sino que no corresponden a la realidad, se está resolviendo el problema. Creo que el mensaje más importante acá es que el gobierno de los Estados Unidos le está diciendo es, mire, con la métrica y con los informes que nos está dando el gobierno anterior, no vamos para ningún lado. Y este es un mensaje más para replantear la estrategia y para replantear la métrica y la definición de éxito que se está teniendo. Porque sí es muy claro, la cocaína, y yo acabo de escribir un artículo recientemente sobre eso, nunca en la historia se ha producido tanta cocaína en Colombia como la que se ha producido en el último año. Ahora, partiendo de estas cifras que tú mismo nos otorgabas, ¿qué sí se le puede exigir qué resultados sí se le pueden exigir al presidente Iván Duque? Porque si bien era una cifra, una curva ascendente, ¿qué sí le podríamos pedir en este momento con los meses que lleva el presidente Duque al mando en Colombia? Yo creo que para todos los colombianos y para este gobierno sería muy útil tener una claridad sobre lo que va a pasar con los programas de sustitución.
Los programas de sustitución son aquellos en los cuales se dan unos beneficios económicos para el desarrollo, para la creación de puestos de trabajo y el desarrollo de la agricultura, de manera que los campesinos abandonen el cultivo de coca. Eso fue un fracaso estrepitoso durante el gobierno Santos, eso fue unos recursos que sirvieron para otras cosas, que no permitieron la reducción de los cultivos, sino que por el contrario hicieron que se ampliaran. Y lo que todos esperan es que haya una claridad de qué va a pasar con ese proyecto. El gobierno ha anunciado transformaciones, el gobierno ha anunciado ajustes, toca ver si estos ajustes son más de fondo o son más de forma, y en mi criterio esto requiere una reingeniería profunda. Pero esto es fácil decirlo en lo económico y en lo estadístico, pero a nivel político el gobierno anterior comprometió a más de 100.000 familias en este proceso, y cualquier anuncio de suspender los pagos o de replantear esa estrategia pues generaría un malestar social y unas protestas que se verían reflejados en las próximas elecciones. Entonces es como una paradoja entre lo político, lo estratégico y lo económico que este gobierno debe resolver, y hasta el momento los mensajes no han sido del todo claros. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo de lo que se podría esperar con este gobierno que en los próximos meses pueda resolver es lograr atar los objetivos que se han planteado. Yo pienso que este gobierno ha sido ambicioso en decir que va a reducir la coca un 70%, ha sido ambicioso en decir que va a tener más capacidades de interdicción marítima, de capturar a los grandes capos, de atacar el lavado de activos, pero lo que yo necesitaría es una coherencia entre el discurso de esos objetivos con los recursos, las capacidades, los programas y un plan que sea creíble de cómo vamos a pasar de un escenario muy crítico a un escenario de mejora en este proceso. ¿Y se puede sin fumigación con glifosato? Mira, yo creo que la fumigación es una herramienta útil que puede ser utilizada en algunas regiones y en algunos momentos ha mostrado resultados positivos. Solo la aspersión aérea no resuelve ningún problema, y en esto yo tengo una convicción muy personal que la aspersión aérea permite salvar vidas. Más que los impactos que pueda tener la aspersión aérea solamente en la reducción de hectáreas, es que las otras alternativas, como es la erradicación manual con personas que van a los campos, ahí hay más de 240 colombianos que han perdido la vida por bombas, por francotiradores y por otro tipo de actos terroristas. Entonces yo tengo una profunda preocupación de que al abandonar el programa de aspersión se retome como principal capacidad disuasiva los grupos manuales de erradicación con soldados, policías y campesinos, y volvamos a tener en los campos de Colombia grandes acciones terroristas contra estas personas. Solo el año pasado en Colombia tuvimos 10 muertos de la Policía Nacional por ataques con bombas, con minas terrestres a nuestros policías. Eso es un saldo trágico. Ahora, el jalón de orejas viene del presidente del país que tiene mayor consumo de drogas en el mundo. ¿Qué debería de hacer en todo caso también Estados Unidos? ¿Qué se tiene que esperar desde aquí en respuesta de Estados Unidos? Yo creo que hay varios aspectos que uno puede revisar de la cooperación. Tal vez lo primero decir es que Estados Unidos es cierto que es el país que más cocaína consume, pero otros mercados a nivel mundial están creciendo mucho más rápido que el de los Estados Unidos. El mercado de España, el mercado de Argentina, de Brasil, de Italia, el consumo de cocaína está creciendo a nivel global en otros países. Entonces, cualquier esfuerzo o cualquier reflexión sobre programas de prevención, reducción del consumo o incluso políticas mucho más progresistas de pensar en escenarios de legalización de la cocaína o de algunos tipos de uso que reduzcan el nivel de dependencia crónico de algunos consumidores, es un mensaje no solo para los Estados Unidos, sino para muchos países desarrollados en el mundo. Y lo segundo es, Colombia tiene una agenda que puede ser muy útil en materia de extradiciones, lavado de activos y atacar los flujos financieros de la cadena. Entonces creo que en esta agenda no solamente es ir a arrancar los cultivos y arrancar la mata, sino atacar toda esta cadena criminal que incluye contrabando, lavado de activos, vinculación a bancos, vinculación a grandes flujos de capital. Ahí hay muchas lecciones y muchos elementos para desarrollar en la agenda binacional. Para concluir. Sí, perdóname, adelante. No, este sería como el tema, es pensar que el narcotráfico es una cadena y que entre más arriba sean los golpes, estos tienen mucho más impacto. Claro, ahora tomando esto como una primera llamada de atención de Trump al presidente Duque, ¿cuáles serían las alertas, las líneas rojas que no puede cruzar el gobierno colombiano? Y en todo caso, si se cruzan, ¿cuáles son las consecuencias a corto plazo que puede tener este gobierno si no resuelve la situación en la que está poniendo el dedo el presidente Trump? Yo creo que es una cuestión de prioridades, estrategia y capacidades. Yo creo que el
Colombia, los Estados Unidos, tenemos un problema grande con el tema de narcotráfico de coca, pero no hay que perder de vista que tenemos un problema mucho mayor y mucho más preocupante, que es el tema de Venezuela. Entonces no debe ser un mecanismo de distanciamiento, sino un mecanismo de cooperación, de entender que esto es una responsabilidad compartida entre varios gobiernos, entre ellos el de Colombia y los Estados Unidos, pero que esta agenda debe permitir construir y no separar los intereses de un bloque tan sólido frente al tema y las amenazas de seguridad, que ya son amenazas hemisféricas a la seguridad, lo que está pasando hoy entre Rusia, China y Venezuela. Entonces, ojalá este tema no genere estragos o no genere distanciamientos en la construcción de una agenda que es mucho más importante y compleja. Le agradezco a Daniel Rico, director de ese análisis, experto en narcotráfico en Colombia. Gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Hasta luego.